Dicen que hay objetos que cambian el curso de la historia. Algunos se exhiben en museos, otros yacen oxidados en los campos de batalla, pero hay ciertos artefactos que aún décadas después siguen cubiertos por el velo de lo imposible. Uno de ellos no tiene una forma bélica ni parece un arma convencional. Tiene forma de campana y, según muchos investigadores, fue uno de los secretos más oscuros del Tercer Reich. Lo llamaban Die Glocke, la campana nazi. El eco de esta historia no nace de un relato cualquiera, comienza en la frontera de lo conocido, en los límites de la física, la guerra y el misterio. Según los rumores que comenzaron a circular en los años 60, al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían estado desarrollando un experimento tan secreto y tan avanzado que incluso los propios aliados ignoraban su existencia. No se trataba solo de un arma, sino de algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Una máquina, dicen algunos, que podía alterar el espacio y el tiempo. Una anomalía tecnológica camuflada como un proyecto de investigación más, pero con implicaciones que aún hoy nadie puede confirmar del todo. ¿Qué fue realmente Die Glocke? ¿Existió? Y si fue real, ¿por qué nunca se ha encontrado? Para responder a estas preguntas hay que sumergirse en los últimos años del Tercer Reich. Cuando la guerra parecía estar perdida para Alemania, Hitler y su círculo más cercano no dejaron de buscar una ventaja decisiva. Las armas convencionales no eran suficientes. La respuesta tenía que estar más allá, en la ciencia, en lo oculto, en lo que otros consideraban imposible. Fue entonces cuando nació el Proyecto Cronos, según ciertas filtraciones, un programa ultrasecreto dirigido por las SS y supervisado por una división especial, la División del Sol Negro, una unidad que combinaba ciencia, misticismo y tecnología de vanguardia. Esta división tenía acceso a lo mejor del talento científico alemán y también a los documentos robados de expediciones arqueológicas en el Tíbet, Egipto y otros lugares con una historia cargada de simbolismo ancestral. Y fue precisamente en uno de los rincones más escondidos de Polonia, en unas instalaciones cercanas a la mina de Wenceslao, donde se cree que se construyó el prototipo de Die Glocke. Los testigos hablaban de un edificio con una estructura extraña al que llamaban el Henge, por su parecido con un pequeño Stonehenge de concreto. En medio de esas columnas, los rumores aseguran que se probó la campana. ¿Qué era exactamente? Se describe como una máquina metálica de 1,5 metros de ancho, por 2 metros de alto, con forma de campana, cubierta con una capa cerámica y símbolos desconocidos inscritos en su superficie. En su interior contenía 2 cilindros giratorios, en cuyo núcleo se colocaba una sustancia misteriosa, a la que llamaban Serum 525, un líquido rojo-violeta altamente radiactivo, que requería de aislamiento extremo. Los científicos que trabajaron con él enfermaban o desaparecían, literalmente. Según el periodista polaco Igor Witkowski, uno de los primeros en hablar públicamente del caso, esta máquina generaba un campo electromagnético poderoso que provocaba efectos extraños en el entorno. Las plantas cercanas se descomponían, los animales morían y los relojes dejaban de funcionar. Incluso se decía que, en algunos experimentos, los sujetos humanos perdían la conciencia o experimentaban distorsiones en su percepción del tiempo. El aire mismo vibraba, el suelo se deformaba, algunos incluso hablaron de desmaterialización. Los documentos filtrados indican que varios científicos fueron ejecutados por las SS para evitar que contaran lo que sabían, y el resto simplemente desapareció. En los últimos meses de la guerra, cuando Berlín estaba a punto de caer, el proyecto fue cerrado de manera abrupta y la campana fue evacuada junto con otros objetos secretos. El destino, algunos dicen que fue llevada a un submarino rumbo a América del Sur. Otros aseguran que fue interceptada por las fuerzas aliadas y transportada secretamente a los Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip. Pero todo esto no se basa solo en testimonios orales, hay más, mucho más. En 1960, un ingeniero aeroespacial llamado Joseph Farrell comenzó a recopilar información sobre los programas tecnológicos nazis avanzados. Fue uno de los primeros en teorizar que el Tercer Reich había logrado avances en la antigravedad, la manipulación del tiempo y el viaje dimensional. ¿Y qué artefacto reunía todas esas características? Die Glocke. El problema es que no hay pruebas físicas de su existencia, ninguna fotografía, ningún prototipo, solo dibujos, testimonios y documentos fragmentados, pero eso no impidió que la historia creciera. En la década de 1990 surgieron más investigaciones que vinculaban a Die Glocke con tecnología extraterrestre. Algunos afirmaban que no era un invento humano, sino una reconstrucción de un objeto encontrado o entregado a los nazis por una inteligencia no terrestre. Incluso llegaron a relacionar su diseño con los ovnis avistados décadas después en los Estados Unidos, especialmente los que tenían forma de platillo con una estructura abovedada en la parte superior, muy parecida a una campana. Y aquí entra un elemento crucial.
el vínculo entre la campana nazi y el famoso incidente de Kecksburg en 1965. Un objeto no identificado cayó del cielo en Pensilvania, con testigos que describieron un aparato metálico, de unos 3 metros de largo, con forma de campana y cubierto por símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. El ejército estadounidense llegó en cuestión de minutos, selló la zona y retiró el objeto con un camión militar. Nunca se volvió a ver. Las similitudes con Die Glock eran tan claras que muchos investigadores comenzaron a unir las piezas. ¿Era el mismo objeto? ¿Había sobrevivido al traslado desde Europa? ¿Se trataba del primer intento de usar su tecnología? El misterio se intensificó cuando varios antiguos trabajadores del gobierno estadounidense afirmaron bajo juramento que ese objeto fue llevado a una instalación subterránea secreta, posiblemente en Wright-Patterson o en Dulce, Nuevo México. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué peligro representaba esa supuesta tecnología? Otros relatos más arriesgados afirman que los científicos alemanes estaban intentando abrir un portal hacia otra dimensión, que la campana era, en realidad, un mecanismo de acceso a un plano superior o paralelo, y que, en uno de los últimos experimentos, algo salió mal, muy mal. Hubo una desestabilización del campo gravitacional, y varios miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro. No hubo explosión, no hubo gritos, solo un destello y silencio, como si hubieran sido absorbidos por otra realidad. Aunque estas teorías suenan imposibles, el hecho de que se invirtieran tantos recursos en el proyecto indica que algo estaba pasando. El Tercer Reich no era famoso precisamente por malgastar esfuerzos en ideas absurdas. Si Die Glocke fue real y sus efectos fueron al menos parcialmente verdaderos, estaríamos ante una tecnología que escapa al conocimiento científico actual. Y eso nos deja en un punto inquietante. ¿Dónde está ahora? ¿Fue destruida? ¿Escondida? ¿O sigue funcionando en algún laboratorio oculto, bajo los pies de alguna montaña, lejos de cualquier radar? ¿Y si lo que se probó en los años 40 fue solo el principio? Algunos aseguran que esta tecnología fue recuperada y ha sido perfeccionada durante las últimas décadas en programas secretos de defensa, que Die Glocke fue solo la primera pieza de una serie de experimentos destinados a cambiar nuestra comprensión del universo, y que detrás de ella no solo hubo físicos e ingenieros, sino algo más. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras los cielos de Europa estallaban en fuego y acero, algo más profundo y enigmático se gestaba en las entrañas del Tercer Reich, un proyecto que no figuraba en los mapas ni en los informes convencionales. Un experimento que se mantenía oculto, incluso para altos mandos alemanes, reservado solo para unos pocos iniciados con acceso a los secretos más peligrosos del régimen. Este era el proyecto Die Glocke, la campana. Bajo el liderazgo de Hans Kammler, un oficial de las SS, conocido por su inteligencia estratégica y brutalidad despiadada, un grupo de científicos alemanes fue reclutado para desarrollar una tecnología que, según informes posteriores, desafiaba las leyes conocidas de la física. En una instalación subterránea situada en los Montes Sudetes, una zona fronteriza entre Alemania y Checoslovaquia, se construyó un complejo que incluía laboratorios, túneles reforzados y una extraña estructura de concreto conocida posteriormente como el Henge, una serie de columnas dispuestas en círculo con un anillo superior que muchos creen sirvió como soporte para pruebas de antigravedad. ¿Pero qué era exactamente la campana? Según documentos desclasificados décadas más tarde y testimonios de desertores e investigadores como el periodista polaco Igor Witkowski, Die Glocke era una máquina de forma cilíndrica, de unos 3 metros de alto por 2,5 metros de ancho, construida en un metal muy pesado y cubierto de un material cerámico. En su interior se almacenaban 2 cilindros rotatorios que contenían una sustancia misteriosa llamada Serum 525, de color violeta, altamente radiactiva y extremadamente volátil. La rotación de estos cilindros generaba campos electromagnéticos tan potentes que los investigadores tenían que trabajar en condiciones extremas, y aún así muchos murieron durante las primeras fases de experimentación. El propósito de la campana es uno de los grandes enigmas del siglo XX. Algunos creen que se trataba de un intento de desarrollar propulsión antigravitatoria, otros aseguran que era una máquina del tiempo, una puerta dimensional o incluso una tecnología de comunicación interdimensional. Los informes más inquietantes sugieren que, durante las pruebas, la campana emitía un campo de distorsión que afectaba la percepción del tiempo y el espacio, haciendo que los relojes se detuvieran, que los metales se desintegraran lentamente y que las plantas cercanas sufrieran mutaciones anómalas. Uno de los testimonios más espeluznantes proviene de un científico que logró escapar de la instalación hacia el final de la guerra. Afirmó que, durante una de las pruebas, varios sujetos de prueba, prisioneros de campos de concentración, fueron expuestos a la campana.
Según su relato, estos hombres comenzaron a convulsionar violentamente y murieron minutos después, pero no de forma convencional. Sus cuerpos parecían haber envejecido décadas en cuestión de segundos y sus tejidos se descomponían como si hubieran sido expuestos a una aceleración temporal extrema. ¿Era esto una prueba de que la campana alteraba el flujo del tiempo? Los científicos que participaron en el proyecto sabían que estaban cruzando una línea peligrosa y, según algunos informes, muchos comenzaron a sufrir síntomas mentales severos, pesadillas recurrentes, paranoia, pérdida de la percepción del tiempo e incluso episodios de alucinaciones colectivas. En una ocasión, uno de los ingenieros aseguró haber visto una figura humanoide, envuelta en una luz blanquecina, aparecer brevemente junto a la campana durante una prueba. Otros miembros del equipo reportaron haber escuchado susurros en idiomas desconocidos provenientes del interior de la máquina cuando estaba en funcionamiento. A medida que el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse y las tropas aliadas se acercaban, Kammler ordenó el desmantelamiento y evacuación de todo el complejo. Se cree que varios componentes clave de la campana fueron transportados a un lugar desconocido, posiblemente a través de rutas subterráneas hacia Austria o incluso hacia Sudamérica. Kammler desapareció misteriosamente en los últimos días de la guerra, sin dejar rastro, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre su fuga con la tecnología de la campana. Curiosamente, al finalizar la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética llevaron a cabo extensas investigaciones sobre el proyecto Die Glocke. Operaciones como Paperclip y Alsos tenían como objetivo capturar a los científicos nazis y, sobre todo, su tecnología secreta. Algunos creen que la campana fue la verdadera joya de la guerra secreta tecnológica y que hoy día sus principios están siendo estudiados en laboratorios ultrasecretos de Estados Unidos como el Área 51 o la Base Dulce en Nuevo México. Una pieza clave que sustenta esta teoría es el testimonio de Joseph Farrell, un académico que ha investigado a fondo los vínculos entre física avanzada, nazismo y tecnología oculta. Según Farrell, el propósito final de la campana no era solo tecnológico, sino también esotérico. Muchos de los científicos implicados en el proyecto eran miembros de sociedades secretas como la Thule Gesellschaft o la Sociedad Brill, que creían en la existencia de una energía cósmica primigenia capaz de conectar a los humanos con entidades de otros planos de existencia. La campana sería, en este marco, una especie de arca alquímica, un dispositivo para interactuar con otras realidades, incluso con lo que podríamos considerar los dioses antiguos. No es casualidad que los planos y diseños de la campana compartan ciertas similitudes con descripciones de vimanas, las máquinas voladoras descritas en antiguos textos védicos indios o con los relatos de artefactos sagrados en las tablillas sumerias. Esta conexión entre ciencia avanzada y mitología antigua sugiere que los nazis no solo estaban adelantados tecnológicamente, sino que trataban de reconstruir un conocimiento perdido, una tecnología anterior a la historia conocida. Hay quienes van aún más allá, asegurando que la campana no era de origen humano. Algunos relatos mencionan que la tecnología fue obtenida por los nazis tras el supuesto hallazgo de una nave extraterrestre en el sur de Alemania en los años 30. Desde entonces, científicos y ocultistas habrían trabajado juntos para intentar replicar esa tecnología a partir de fragmentos de una nave estrellada. Esta teoría encuentra eco en otros casos similares, como el de Roswell años más tarde, o el incidente de Kecksburg en 1965, donde se avistó un objeto en forma de campana caer del cielo y ser rápidamente recuperado por el ejército estadounidense. Lo más inquietante es que, si esto es cierto, entonces los nazis habrían estado trabajando con tecnología no humana durante años, en una carrera por dominar no solo el planeta, sino el mismísimo tejido de la realidad. A día de hoy, el paradero exacto de la campana sigue siendo un misterio. ¿Fue destruida? ¿Está almacenada en algún complejo subterráneo esperando ser activada nuevamente? ¿O, peor aún, sigue funcionando en manos de alguna élite con acceso a secretos más allá de nuestra comprensión? La guerra terminó. Berlín cayó, Hitler se quitó la vida, al menos esa es la versión oficial, y los aliados tomaron el control de los vestigios del Tercer Reich, pero mientras las ruinas de Europa ardían, entre los escombros quedaban rastros de algo más inquietante, algo que no se había destruido, ni se había rendido, algo que había desaparecido sin dejar rastro, Die Glocke, la campana nazi. Las instalaciones de Der Riese fueron descubiertas, pero lo más importante ya no estaba allí. Los documentos estaban quemados, los científicos habían huido o simplemente desaparecido. ¿Dónde había ido la campana? ¿Quién la tenía ahora? Las primeras pistas apuntaban hacia Operación Paperclip, una misión ultrasecreta de los Estados Unidos para reclutar a los mejores científicos nazis antes de que cayeran en manos soviéticas. Werner von Braun, Arthur Rudolph, Hubertus Struckhold, todos ellos fueron acogidos, limpiados de sus crímenes y puestos a trabajar para la NASA, para los laboratorios militares, para el nuevo orden tecnológico de la posguerra. Pero en los márgenes de esta operación oficial hay quienes aseguran que la campana también viajó a América.
Según documentos desclasificados años después, en 1947, una estructura cilíndrica, metálica, sellada herméticamente, fue transportada desde Europa hasta un laboratorio en Wright-Patterson, base de la Fuerza Aérea en Ohio, vinculada posteriormente al incidente Roswell. Los informes hablaban de un artefacto desconocido, extremadamente pesado, recubierto con símbolos indescifrables. ¿Casualidad? ¿O la sombra de D. Glock emergiendo de nuevo, esta vez bajo bandera estadounidense? Pero los americanos no fueron los únicos en interesarse. La Unión Soviética, con su propio programa de recuperación tecnológica nazi, también investigó sin descanso. Algunos documentos filtrados desde Moscú hablaban de una réplica incompleta de la campana construida en un laboratorio subterráneo en los Urales. Los científicos soviéticos, incapaces de controlar su energía, habrían sido víctimas de mutaciones, alucinaciones y trastornos temporales. El proyecto fue abandonado y sellado bajo toneladas de concreto, o eso dicen. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro, porque si bien los archivos oficiales callan, decenas de testigos comenzaron a hablar en las décadas siguientes. Antiguos trabajadores de bases militares, científicos retirados, ingenieros aeroespaciales, todos relataban lo mismo. La campana no era solo un experimento, era una puerta, una tecnología que no comprendíamos, una llave hacia otra dimensión, otro tiempo, o algo peor. Uno de estos testimonios provino del físico Jack Shulman, quien en una conferencia en 1999 aseguró haber accedido a documentos clasificados que vinculaban la campana con tecnologías no humanas. Según Shulman, el dispositivo no solo distorsionaba el tiempo, sino que interactuaba con frecuencias que parecían responder a patrones de pensamiento humano. Es decir, podría haber tenido capacidad de interfase neuronal como si no fuera solo una máquina, sino una entidad pensante. Las consecuencias de activar algo así serían impredecibles. En paralelo surgen conexiones con lugares como el Área 51, donde según insiders como Bob Lazar se estudian tecnologías obtenidas de fuentes no convencionales. Algunos han teorizado que D. Glock fue estudiada allí, desarmada y posteriormente utilizada como base para otras tecnologías avanzadas, sistemas de propulsión gravitacional, stealth invisibles al radar, incluso experimentos de manipulación mental, pero nada ha sido confirmado, y eso es precisamente lo más inquietante, la niebla que cubre todo. Y no olvidemos a Hans Kammler, el hombre detrás del proyecto. Su desaparición es uno de los mayores misterios de la posguerra. Oficialmente se suicidó en mayo de 1945. Sin embargo, múltiples documentos sugieren que fue visto después de esa fecha. Algunos afirman que fue capturado por los estadounidenses y ocultado bajo una identidad falsa. Otros, más osados, aseguran que él mismo viajó a través del tiempo, que fue la primera persona en entrar en la campana y activar su verdadera función. Lo más escalofriante, sin embargo, no son los relatos antiguos, sino las señales actuales. En 2001, satélites militares detectaron una anomalía electromagnética sobre el Ártico, con patrones idénticos a los que se habían registrado en Der Riese en 1944. En 2012, un grupo de exploradores encontró un objeto metálico enterrado en el fondo del mar Báltico con forma de campana gigante. Las imágenes muestran una estructura perfecta, con marcas que recuerdan a los glifos que aparecían en los diseños nazis. El hallazgo fue rápidamente censurado y clasificado como formación natural, demasiada coincidencia, y aún más reciente, en 2019, se filtró un video de una base subterránea en Nevada donde se ve un objeto suspendido en el aire, girando lentamente, rodeado por una energía azulada. La calidad del video es dudosa, pero la forma es inconfundible. ¿Y si la campana sigue activa? ¿Y si nunca fue destruida? ¿Y si todo esto forma parte de un plan más grande, de una manipulación de la historia que nos han contado? Algunos investigadores, como Joseph Farrell, afirman que el objetivo del Tercer Reich no era ganar la guerra, sino escapar del tiempo, que los nazis más radicales buscaban crear una ruptura espaciotemporal, un salto hacia una nueva civilización donde continuar su ideología sin interferencias, y que lo lograron. En este punto ya no hablamos solo de física o historia, hablamos de filosofía, de los límites de la realidad, hasta dónde estamos dispuestos a mirar. ¿Cuánto misterio podemos soportar antes de que la verdad nos consuma? Hoy el mundo parece tranquilo, pero bajo la superficie, en las sombras, puede que haya algo funcionando, algo que desafía nuestra comprensión, algo que no pertenece ni al pasado ni al presente, sino a una línea temporal que nunca debimos tocar. Y si algún día, en algún rincón del planeta, ves una estructura metálica, silenciosa, vibrando con una luz que no es de este mundo, no te acerques, puede que sea la campana, y puede que esté esperando volver a sonar. Si este vídeo te ha hecho cuestionarlo todo, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, activa la campana, sí, esa campana, y déjanos un like para seguir explorando los secretos más oscuros y los misterios que no quieren que descubras, porque esto solo acaba de comenzar.